¿Qué tal, newtonianos? Vamos a ver hoy cuáles son las reglas del juego de la computación cuántica. Y es que estas reglas no son ni más ni menos que los postulados de la mecánica cuántica. Entonces, en este vídeo lo que vamos a hacer es establecer una conexión entre cada uno de los postulados de la mecánica cuántica con lo que se suele hacer o lo que nos vamos a encontrar en los libros de texto de computación cuántica. Y es que muchas veces cuando cogemos un libro de computación cuántica y empezamos a ver sobre todo las partes introductorias, muchas veces encontramos que hay un apartado, hay una sección donde se habla de los postulados de la cuántica. Y se habla, por ejemplo, de pues, que tu sistema cuántico es un espacio Hilbert o que la evolución temporal de un sistema cuántico es la ecuación de Rödinger. Sin embargo, cuando luego vamos al cuerpo de ese libro, cuando luego vamos a estudiar computación cuántica, pues no terminamos de ver dónde aparece ahí la ecuación de Schrödinger o dónde aparece ahí el principio de incertidumbre. Y da la sensación de que la computación cuántica pues es otra cosa diferente de lo que se hace normalmente en mecánica cuántica. Por eso, este vídeo lo he titulado como postulados de la computación cuántica, porque lo que vamos a ver es los postulados de la mecánica cuántica, pero estableciendo una relación entre cada uno de los postulados y lo que se suele hacer habitualmente en computación cuántica. Entonces, si miramos diferentes libros, vamos a ver también que hay diferentes convenios donde en ocasiones hay 4 postulados, en otras ocasiones hay 5 y en otras ocasiones hay 3. Yo os he traído en este vídeo lo que yo he considerado que es lo mínimo que debemos conocer para entender cuáles son las reglas del juego que vamos a seguir a partir de ahora. Así que nada, vamos a comenzar por el primero de los postulados. Y en mecánica cuántica, el primero de los postulados lo que te dice es que tu sistema completo, viene descrito por un espacio de Hilbert. Entonces, el espacio de Hilbert es un espacio vectorial, es decir, vamos a tener una base de vectores, x y z o más, vamos a ver que tenemos más que x y z, pero vamos a tener una serie de vectores, una serie de vectores de base y nuestros vectores van a estar en función de esos vectores de base. Entonces, un sistema es un espacio de Hilbert que es un espacio donde viven todos los posibles estados que vamos a poder tener en nuestro sistema. Entonces, ¿qué son todos los posibles estados que vamos a poder tener en un sistema de computación cuántica? Bueno, pues lo que vamos a tener en computación cuántica son todos estos vectorcitos, es decir, tendremos uno de estos vectores que será el estado de nuestro ordenador cuántico, que como vimos en el anterior vídeo, es una serie de números complejos y ese estado pues tiene que cumplir una serie de propiedades, pues tiene que tener una norma y tiene que tener un producto interno, ¿vale? Esto básicamente lo que nos dice es que si nosotros a nuestro estado que describe nuestro ordenador cuántico lo colapsamos, es decir, medimos, vamos a ver en qué estado está, pues con probabilidad, digamos, 1, probabilidad 100%, nos tiene que dar un resultado. Entonces, eso quiere decir que está normalizado, que si hay 50% de probabilidad de que nos salga un 0, no puede haber solo un 25% de probabilidad de que salga un 1, porque algo tiene que salir, con lo cual, si sale con 0,5 de probabilidad un 0, pues tiene que salir con 0,5 de probabilidad un 1. Porque, insisto, al medir, pues tiene que salir uno de los resultados. Entonces, nuestro espacio de Hilbert son todos los posibles ordenadores cuánticos de los qubits que estamos manejando. Si estamos manejando un qubit, pues nuestro espacio de Hilbert son todos los posibles ordenadores de un solo qubit. Si estamos con 2, pues todos los posibles ordenadores cuánticos de 2 qubits. Ahora, nuestro estado, es decir, nuestro ordenador en concreto, estará en un estado. Vendrá descrito por un vector que será un ket, psi, que es una colección de números complejos. Entonces, tenemos que nuestro espacio de Hilbert va a ser todo el ensemble, todos los posibles estados, y nuestro estado puede estar en cualquier cosa, pero que sea algo concreto. Es decir, 0,5 de 0, 0,5 de 1 o 0,99 de 0 y 0,01 de 1. ¿Vale? Ahora bien, nosotros estamos haciendo computación. Entonces, muchas veces vamos a ver por ahí, si leemos y vamos a aprender sobre computación cuántica, que hay conjuntos de puertas que son universales o no. Ahora ya estamos en condiciones de entender qué significa que la computación cuántica es universal o no. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tener un conjunto de puertas que sea universal, lo que quiere decir es que si nosotros tenemos a nuestro ordenador cuántico en un estado, por ejemplo, psi 0, típicamente solemos empezar con nuestro ordenador cuántico en el estado, pues si tenemos 2 qubits en el estado 0, 0, si tenemos n qubits, pues solemos empezar en el estado 0, 0, 0, 0, etc. Pero imaginaos que tenemos un estado arbitrario, psi 0, si nosotros con nuestro conjunto de puertas podemos poner, imaginaos que nuestro conjunto de puertas es
O1, todo esto son operadores que te llevan nuestro vector de un determinado valor del vector a otro. Pues si tenemos O1, O2, O3, es decir, puertas que te cambian la dirección del vector, bueno, si con estas puertas podemos hacer combinaciones, a esta le puedo llamar U1, si podemos hacer combinaciones, las que sean, ¿no? 1, 2, 1 o lo que sea. De manera que yo pueda elegir un vector arbitrario de mi espacio de Hilbert y ir del primero de los vectores, es decir, desde este a cualquier vector del espacio de Hilbert que yo elija, entonces decimos que tenemos una computación universal. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que vamos a poder llevar con algún algoritmo que será más difícil o más fácil de encontrar, pero vamos a poder ir desde el punto A el resto de puntos por algún camino. Entonces, si podemos ir desde un estado inicial a cualquier estado del espacio de Hilbert usando una combinación de puertas, de las posibles puertas con las que podemos construir circuitos, estamos en computación universal. Podemos crear cualquier algoritmo que se pueda crear con computación cuántica. Entonces, en los libros pues, vais a ver cosas como el circuito G3, que se compone de las puertas CNOT, Hadamard, y la puerta T es universal, porque podemos rellenar el espacio de Hilbert. Bueno, lo que quiere decir es que da igual si tenemos un qubit, dos qubits o lo que sea, y el estado inicial de nuestro conjunto de qubits, que vamos a poder hacer combinaciones de estas puertas para ir desde un estado inicial a cualquier estado de nuestro espacio de Hilbert. Entonces, ¿qué dimensión tiene nuestro espacio de Hilbert? Pues tiene dimensión 2 elevado a n. ¿Por qué? Pues porque para un qubit, nuestro espacio de Hilbert sería la base 0 y la base 1 y aquí tendríamos definido pues nuestro vector del espacio Hilbert con dos números complejos. El número complejo que hace referencia al 0 y el número complejo que hace referencia a la base de 1. Si tenemos en lugar de un qubit, dos qubits, pues tendríamos un sistema algebraico con 4 elementos de base, ¿vale? 3 los puedo dibujar, el cuarto ya no puedo, que serían el estado 1, 1, el estado 0, 0, el 1, 0, el 0 y el 0, 1, lo que sería este, por ejemplo. Y si tenemos 3 qubits, pues tendríamos el 0, 0, 0, etc. Entonces estaríamos con un espacio de Hilbert donde podemos tener infinitos vectores de 2 elevado a n elementos, donde n va a ser el número de qubits que tenga nuestro ordenador cuántico. Y por supuesto todos tienen que estar normalizados, es decir, el estado está obligatoriamente en una de las posibles cadenas de bits. Total, en resumen, lo que sería el postulado 1 nos habla de qué posibles ordenadores cuánticos tenemos, cuáles son los posibles estados en los que puede estar nuestro ordenador cuántico y qué significa que nuestro sistema sea universal o no. Es decir, que podamos ir de un vector a cualquier otro de nuestro espacio de Hilbert, que podamos rellenar nuestro espacio de Hilbert. Vamos con el segundo de los postulados. El segundo de los postulados lo que nos habla es de los observables que tenemos en nuestro sistema. ¿Qué quiere decir los observables que tenemos en nuestro sistema? Pues, por ejemplo, si nuestro sistema es un electrón, pues un observable puede ser la posición. ¿Dónde está el electrón? Entonces, si estamos en una dimensión, pues el electrón puede estar en x igual a 0, o el electrón puede estar en x igual a 2, o lo que sea. Entonces, los valores del observable van a ser estas a sub i. Y el observable lo vamos a representar como un operador A, es decir, lo vamos a expresar como una matriz. Por tanto, si por ejemplo estamos en mecánica cuántica de la típica, de la normal, y tenemos una función de onda en la base de posiciones y queremos saber los posibles valores de la posición de nuestro sistema, pues tenemos que expresar el operador posición, diagonalizarlo, es decir, encontrar sus autovectores y sus autovalores, y los autovalores de ese operador nos van a dar los posibles resultados de la posición del electrón. Entonces, los posibles resultados pues será esta de la posición 0, posición 1, etc. Vamos a tener un conjunto de valores a sub i. A veces serán observables continuos y otras veces serán observables discretos. Es decir, en la posición pues es un observable continuo, podemos tener el electrón en cualquier posición entre menos infinito y más infinito, pero, por ejemplo, los valores de la energía ya sí que son discretos, están cuantizados. Entonces, bueno, dependiendo de qué observable queramos medir a nuestro sistema cuántico, pues vamos a obtener una serie de autovectores y una serie de autovalores. Los autovalores son los posibles resultados que vamos a poder obtener si hacemos una medida. Bien, una vez que tenemos
o que sabemos cuál es la ecuación o cómo tratar a una matriz para encontrar los posibles valores que puede tomar nuestra partícula, es decir, los posibles valores de la posición o de la velocidad que puede tener nuestro electrón, esos valores van a ser más o menos probables. Por ejemplo, si estoy en el laboratorio y el sitio actual donde estoy es en la posición 0, pues habrá una probabilidad muy grande de que el electrón esté cerca de la posición 0 y una probabilidad muy baja de que el electrón esté en la posición 300.000 kilómetros, alejado de aquí. Entonces, ¿cómo vemos cuáles son las probabilidades de obtener cada uno de los posibles valores de nuestro observable? Pues lo que hacemos es que nuestra función de onda la expresamos en la base de vectores de la ecuación de autovectores del observable. Es decir, construimos primero la matriz observable, la diagonalizamos, es decir, encontramos estos vectores y los posibles valores que puede tomar ese observable, y ahora expresamos nuestra función de onda, es decir, nuestro estado en esa base de autovectores del operador hermítico. Entonces, esa base va a tener una serie de coeficientes. Pues esos coeficientes al cuadrado son lo que nos dará la probabilidad de cada uno de estos autovalores, es decir, de cada uno de los observables. Por tanto, por ejemplo, si este autovector tiene el autovalor 200 kilómetros, pues probablemente cuando proyectemos sobre ese elemento de la base y hagamos el cuadrado, nos va a dar una probabilidad prácticamente de 0, o directamente nos dará probabilidad nula 0. Es decir, el electrón va a estar cercano a donde estamos nosotros actualmente ahora haciendo el experimento. Entonces, tenemos posibles valores de los observables y probabilidad de observar cada uno de esos posibles valores. ¿Y esto qué tiene que ver con la computación cuántica? En la computación cuántica aparentemente no hay cambios de base, no hay posiciones, momentos, no hay nada de eso, sino que simplemente estamos hablando de estar en el estado cero, estar en el... Bueno, pues en computación cuántica lo que ocurre es que todo el rato estamos usando la misma base. Es decir, es como si hiciésemos mecánica cuántica normal, pero todo el rato es la base de posiciones. Entonces, aquí pasa algo parecido. La gran mayoría del tiempo no vamos a hacer cambios de base. La gran mayoría del tiempo vamos a estar todo el rato en la base computacional. Entonces, vamos a hacer medidas en la base computacional. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, esto lo que quiere decir es que no nos tenemos que preocupar, salvo que queramos hacer algo relativamente avanzado, en encontrar estos vectores. ¿Por qué? Porque esos vectores van a ser el ket o 0 o 1 o toda una serie de cadenas de bits, el 00, el 10, etc. Pero por simplicidad vamos a ver qué significaría todo esto simplemente con los elementos de base 0 y 1. Entonces, con los elementos de base 0 y 1, pues lo que tenemos es que no cambiamos de base porque todo el rato estamos en la base la base computacional. Y ahora, ¿cuál sería la matriz que hace de observable? Bueno, pues típicamente en computación cuántica la matriz que hace de observable van a ser las matrices de Pauli. Entonces, la más común es la sigma z. Entonces, esta matriz es la que típicamente va a ser nuestro observable. Y esta matriz, ya veremos más adelante, lo que te mide es cómo de cerca está nuestro vector del estado 0. Entonces, esto lo veremos cuando veamos la esfera de Bloch, pero este observable no te dice está en la posición 0, 1, no. Este observable lo que te dice es, ¿está mi estado en la posición 0? Entonces, el resultado de ese experimento van a ser estos posibles valores. Entonces, ¿qué dos posibles valores va a tener ahora esta A sub i? Que sería A de 1 y A de 2. Pues va a ser o 1 o menos 1. Es decir, si el valor que me da es 1, pues es que está en el estado 0. Si el valor que obtengo es menos 1, es que está en el estado 1. Entonces, cuando medimos el observable sigma z, dependiendo de nuestro estado, habrá mayor probabilidad de obtener el 1 o mayor probabilidad de obtener el menos 1 en función de los típicos coeficientes que hemos visto anteriormente, alfa 1 por 0 más alfa 2 por 1. Es decir, si este alfa 1 es muy grande, pues habrá una probabilidad muy grande de obtener el 1. Si este
alfa 2 es el que es más grande, pues habrá mucha más probabilidad de obtener el -1. Pero lo único que estamos aquí haciendo es ver si nuestra función de onda está en el estado 0 o en el estado 1. Es decir, que nosotros usamos el postulado 2 de la mecánica cuántica, pero lo usamos, digamos, sin ser conscientes de que lo estamos usando. Nosotros vamos a hacer un circuito y al final vamos a medir. Y nuestro circuito va a estar en uno de los posibles estados, en el estado 0 o en el estado 1. Bueno, pues ese proceso lo que estamos haciendo es uso de la segunda regla del juego. Estamos haciendo uso del postulado 2. Y lo que estamos haciendo es medir el observable sigma z, el observable Pauli z. Y así observamos si está en el estado 0 o en el estado 1. Vamos a ver más adelante que si en lugar de estar en la esfera de Bloch, es decir, si en lugar de tener un qubit tenemos muchos qubits, en lugar de medir el observable sigma z, lo que vamos a medir es el observable multipauli o el observable cadena de Pauli, que ya veremos más adelante que no es más que el producto tensorial de muchas sigma zetas. Entonces, cuando hagamos computación cuántica y simplemente midamos en qué bit está nuestro estado, estamos haciendo uso de la segunda regla del juego. Vamos ahora con el tercero de los postulados. Este lo que dice es, si tenemos un estado y medimos el observable A, obteniendo A sub I como resultado, inmediatamente tras la medida, nuestro estado será el autovector asociado a esa medida que nos ha salido. Es decir, tenemos el estado psi. Entonces le aplicamos el operador A para obtener este nuevo estado. O mejor dicho, lo proyectamos sobre uno de los estados. Inmediatamente después de la medida, lo que tenemos es que nuestro vector ahora es el que era antes, proyectado sobre uno de los posibles vectores y normalizado. Vamos a ver esto bien qué significa geométricamente. Lo que significa es esto. Imaginaos que tenemos un estado de 2 qubits en la base 0, 0 y en la base 1, 1. Vamos a olvidarnos por simplicidad de que también pueden tomar los valores 1, 0 y 0, 1. Vamos a suponer que simplemente puede tomar los valores 0, 0 y 1, 1. Entonces, nuestro estado viene descrito por esta flecha azul, que tiene una proyección P00 sobre este elemento de base, que es un elemento de la base de Pauli. Pero bueno, nos olvidamos de eso de momento. Y ahora, el P11 proyecta nuestro estado sobre el resultado 1, 1. Entonces, si nosotros hacemos una medida, que hacer una medida es proyectamos con la probabilidad, la que sea, de obtener el estado 0, 0 y con la probabilidad, lo que sea, de obtener el estado 1, 1. Si obtenemos el estado 1, 1, es decir, la función de onda colapsa a este estado, lo que colapsaría sería a este estado chiquitito de aquí, porque lo que hemos hecho ha sido proyectar en este eje. Pero, acordaros, nuestro estado tiene que estar siempre normalizado, porque la probabilidad tiene que ser 1. Entonces, justo después de proyectar a este chiquitito, nuestro estado se vuelve 1, se normaliza. Con lo cual, nuestro estado pasa de ser este azul a este rojo. Y este rojo es la proyección sobre la base 1, 1, es decir, este vector chiquitito, dividido entre el tamaño de ese vector chiquitito. Entonces, al dividir entre ese tamaño, lo que hacemos es hacer que crezca y que se coloque con norma 1. Entonces, ¿esto qué significa físicamente? Bueno, esto lo que significa físicamente es que si tú tienes el qubit en una superposición de 0, 0 y 1, 1 y mides y de repente te encuentras que está en el estado 1, 1, pues si sigues midiendo, a partir de ahí siempre va a estar en el estado 1, 1. No va a entrar mágicamente otra vez en superposición, a no ser que tú lo provoques con algún proceso físico. Entonces, como siempre que tú midas ya va a estar en el estado 1, 1, este vector tiene que tener de módulo 1, es decir, tiene que ser probabilidad 100% de que a partir de ahora esté siempre en el estado 1, 1. Pero puede ocurrir también que antes de la medida, una vez que estemos aquí, colapse a este otro. Entonces, si colapsa a este otro, lo que ocurre es que se proyecta sobre esta base y tenemos este vector que no tiene tamaño 1, que tenemos de nuevo que dividir entre su tamaño para que vuelva a tener otra vez la probabilidad, otra vez la norma 1, es decir, medimos, sale 0, 0 en este caso, pues a partir de ahí, siempre que midamos, siempre va a salir 0, 0. Es decir, nuestro estado va a pasar a ser este, pero normalizado a 1.
Entonces, esto es un postulado porque es de las cosas que menos se entienden de la mecánica cuántica. Ya sabéis que en mecánica cuántica, pues la interpretación es un poco confusa, vamos a decir, por ponerle algún adjetivo, y es que este colapso es un colapso, digamos, que no es suave, es decir, el vector no va así y de repente va suavemente hasta el estado 1, 1 o 0, 0, sino que ocurre de forma discreta, hace como pap, pap, y se normaliza, y eso es, no lo tenemos que comer, ¿vale? Se postula y es uno de los mecanismos que todavía están por entender de la mecánica cuántica. Es decir, ¿por qué ocurre este fenómeno de esta forma tan extraña? ¿Por qué ocurre este colapso de una forma, digamos, tan poco suave? Sino que simplemente se proyecta, se normaliza. Entonces, esto es uno de los problemas abiertos que se llama el problema de la medida o el problema del colapso. Entonces, en computación cuántica, pues lo que quiere decir este postulado es que vamos a tener o el estado 1, 1 o el 0, 0 después de medir, y a partir de ahí siempre vamos a tener el mismo estado. A no ser que hagamos algo. Por ejemplo, aplicar una puerta que superponga otra vez los estados o lo que sea. Y además, de aquí sale una consecuencia muy importante de la mecánica cuántica, que es el principio de incertidumbre. Vamos a ver cómo sale de aquí el principio de incertidumbre. Y es que, si tenemos un estado, la probabilidad de medir ese estado pues va a ser esta P, la proyección y el cuadrado, es decir, el módulo de la proyección. Entonces, vamos a pensar que estamos haciendo una estadística clásica. Vamos a imaginar que estamos en una clase, por ejemplo, donde hay un montón de alumnos y queremos ver cuál sería la media, el valor esperado de el observable edad de los alumnos. Pues, por ejemplo, si hay un 20% con 19 años, pues la media sería 0,20 por 19 años. Si luego hay un 30% con 20 años, pues será 0,3, es decir, frecuencia relativa por 20 años. Y si luego tenemos un 20% de gente con 21, pues 0,2 por 21. Es decir, que la media, el valor medio o valor esperado, va a ser frecuencia relativa por los posibles valores de ese observable, ya sea edad o lo que sea. Bueno, pues en mecánica cuántica es real. O sea, es igual, perdón. ¿Qué quiere decir que sea igual? Pues que el valor medio de un observable es como si estuviésemos calculando la edad media, va a ser cada uno de los posibles valores, es decir, los autovalores, postulado 2, multiplicado por la proyección, digamos, al cuadrado, es decir, la probabilidad de medir este observable. Y la probabilidad de medir este observable, pues juega el papel de frecuencias relativas. Por eso muchas veces nos vamos a encontrar que este término, pues es cada uno de los observables multiplicado por los proyectores, es decir, la proyección sobre cada uno de los elementos de la base de observables, de la base del operador observable. Entonces, esto no es nada místico, no es ninguna regla especial, es simplemente una media clásica. Frecuencias relativas por valores que pueden tomar un observable. Podemos pensar en edad, si queréis hacerlo más intuitivo. Bien, pues para calcular la varianza es igual, es decir, tenemos cada uno de los valores esperados o cada uno de los observables menos la media, todo eso al cuadrado. Si hacéis la parte clásica, como sería la varianza clásica con frecuencias relativas, vais a obtener una expresión de este tipo, ¿no? Cada uno de los valores, cada uno de los observables, o los observables en general, menos la media, todo eso al cuadrado. Entonces, ¿por qué de aquí sale el principio de incertidumbre? Bueno, porque si a esto le llamamos varianza y tiene esta ecuación, esta expresión, y ahora cogemos la varianza de un observable A y la varianza de un observable B y hacemos esta multiplicación, vamos a llegar a una expresión de este tipo. Es decir, esta multiplicación va a ser mayor o igual que esta expresión. Entonces, cuando estos dos observables, esta expresión, esto que hay aquí entre corchetes es el conmutador, es la primera matriz por la segunda matriz menos la segunda matriz por la primera matriz. Entonces, esto que se llama conmutador puede ser igual o distinto de 0. Si es igual a 0, pues entonces esto puede tomar cualquier valor, incluso 0. Es decir, no tiene por qué tener un valor mayor que 0. Pero cuando, por ejemplo, tenemos observables como la posición y momento, pues esto no es 0 y por tanto esto nunca puede ser 0 como máximo, o sea, como mínimo tiene que ser un valor. El más famoso de todo, pues es el de h barra medios, que es el principio de incertidumbre de posición y momento como lo conocemos todos de estudiar los fundamentos de la mecánica cuántica. Ahora bien, ¿qué significa
este principio de incertidumbre en la computación cuántica? Pues al igual que en mecánica cuántica tenemos posición y momento que no conmutan, y lo que quiere decir es que si sabemos uno con total precisión, no sabemos el otro, pues en computación cuántica va a pasar lo mismo con posibles estados de la base computacional. Entonces, ¿qué quiere decir que posibles estados de la base computacional? Pues nosotros tenemos el observable, por ejemplo, sigma z, que nos habla si nos habla de los posibles resultados de medir si nuestro sistema está en el estado cero. Entonces, los posibles resultados de si nuestro sistema está en el estado cero, pues va a ser más 1 o menos 1. Es decir, está en 0 o está en 1. Pero nosotros también podemos hacer otras preguntas. Podemos preguntarle al sistema, oye, ¿estás en el estado más? El estado más es un estado de superposición entre el 0 y el 1. Y es una pregunta legítima que tú puedes hacer en computación cuántica. Al igual que tú puedes preguntar el observable sigma z, tú puedes preguntar el observable sigma x. Es decir, la matriz de Pauli sigma x lo que pregunta al ordenador cuántico, al sistema, es si está en una superposición. Entonces, lo que nos encontramos aquí es que estos dos operadores no conmutan. Si sabemos con precisión que está en el estado cero, tenemos total incertidumbre sobre qué nos va a dar de resultado el sigma x. Nos va a dar cualquier cosa de preguntarle si está en el estado más. Y al revés, si está en el estado más, totalmente determinado, nos va a dar cualquier sigma z. Y esto, pasar del estado 0 al estado más, se suele hacer con una puerta cuántica que se llama la puerta de Hadamard, que ya veremos más adelante en el curso. Y por eso, en algunos libros de computación cuántica, se dice, con un cierto abuso del lenguaje, que la puerta de Hadamard es una mini transformada de Fourier. ¿Por qué? Porque como pasar de la base posiciones a la base de momentos en mecánica cuántica normal es hacer una transformada de Fourier, y aquí la base de 0 y 1 es, digamos, la certidumbre en la base 0 y 1 es incertidumbre en la base más menos, pues es una especie de análogo a la base posición-momento. Son dos bases que no conmutan, es decir, dos observables, mejor dicho, que no conmutan. Entonces, pasar de aquí a aquí, pues se le llama a veces hacer una mini transformada de Fourier. Porque aquí tenemos dos operadores que no conmutan. Sería la versión de la computación cuántica, esto que acabamos de ver, del principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces, es verdad que no nos lo vamos a encontrar típicamente cuando veamos algoritmos, etcétera, pero digamos que esta regla del juego nos la encontramos en la computación cuántica como el conmutador que no es cero de, por ejemplo, las matrices de Pauli. El cuarto postulado nos habla de cómo evoluciona nuestro sistema en el tiempo. Es decir, nos habla de cómo cambia el estado de nuestro ordenador cuántico. Si nuestro ordenador cuántico, por ejemplo, parte de el 000 y tras un algoritmo acaba en el 1001, pues eso sigue el cuarto postulado, porque lo que nos dice el cuarto postulado es cómo cambia nuestro sistema con el tiempo. Ahora bien, el cuarto postulado lo que nos habla es de la famosísima ecuación de Schrödinger. Y la ecuación de Schrödinger tiene esta pinta. Esta es su forma en ecuación en derivadas parciales, pero la solución de esta ecuación en derivadas parciales, o mejor dicho, otra forma de explicar esta ecuación en derivadas parciales, pues es esta de aquí. Entonces, la ecuación de Schrödinger está muy conectada con la física, y ahora digo por qué remarco la palabra física, está conectada con esta matriz que es el hamiltoniano. Entonces, el hamiltoniano nos habla de la energía cinética y la energía potencial de nuestro sistema. Es decir, tiene esta expresión. Es el operador energía cinética y el operador energía potencial. Entonces, normalmente, el cómo se trabaja en mecánica cuántica es, yo tengo mi estado inicial, que es esta epsi a tiempo cero o a tiempo t0, y la paso por un potencial de Coulomb, o la paso por mi función de onda está atada, yo que sé, a dos núcleos atómicos y la función de onda evoluciona como moviéndose por una serie de orbitales, lo que sea. Es decir, tenemos que ver qué energía cinética y qué energía potencial tiene el sistema físico que estamos intentando modelar con esta ecuación de Schrödinger, y una vez que tengamos esta expresión del hamiltoniano, pues
nuestra función de onda evoluciona en el tiempo siguiendo esta ecuación. Entonces, al ponerla así, nos podemos olvidar de que esto representa una energía cinética y una energía potencial. Y simplemente nos quedamos con la parte operacional matemática. Entonces, en computación cuántica, lo que tenemos es una puerta, esto juega el papel de puerta lógica, y esto, pues típicamente, pues es el estado, yo que sé, 0, 0 o lo que sea, y esto es el estado después del algoritmo. Es decir, que cuando nosotros en computación cuántica aplicamos una puerta lógica a un estado cuántico, sin saberlo, sin nosotros ser conscientes de lo que estamos haciendo, estamos propagando la ecuación de Schrödinger. Lo que pasa es que nos olvidamos de que la puerta lógica es e elevado a menos i por un hamiltoniano, el tiempo, bla, 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 y simplemente nos quedamos con la parte lógica, con la parte de información, y nos olvidamos de la parte física. Lo que ocurre es que para hacer esto, por ejemplo, experimentalmente, ahí sí que es interesante entender la física que hay detrás de esta ecuación de Schrödinger, porque, por ejemplo, si lo que va a ocurrir es que el hamiltoniano al que debemos debemos de someter a nuestro sistema físico para que pase del estado 0 al estado 1, pues depende del operador lógico que le queramos hacer. Pongo un ejemplo sencillo para que esto se entienda bien. Vamos a imaginar que tenemos un sistema físico que es un átomo de hidrógeno donde tenemos que el estado 0 va a ser el estado fundamental y el estado 1 va a ser un estado excitado. Bueno, pues si nosotros aplicamos una puerta de aplicamos una sigma z para pasar del estado 0 al estado 1, pues el sigma z es algo abstracto, es algo que habla de la información, pasas del 0 a 1. Pero físicamente estamos pasando del estado 0 de un átomo de hidrógeno al estado 1 de un átomo de hidrógeno. Y ahí hay física. ¿Cómo se pasa del estado 0 al estado excitado? Pues vamos a necesitar transformar nuestro operador lógico en una energía cinética y una energía potencial, de manera que cuando propaguemos con la ecuación de Schrödinger, nuestro átomo pase del estado fundamental al estado excitado. Entonces, habremos hecho con física una operación lógica. La operación lógica es pasar del estado 0 al estado 1, y la operación física es pasar del estado fundamental al estado excitado. En una necesitamos hablar de hamiltoniano y energía cinética y potencial, y en otra simplemente necesitamos hablar de una puerta lógica. Entonces, estas dos cosas se conectan con el cuarto postulado y con la ecuación de Schrödinger. Lo que ocurre es que en computación cuántica, pues, usamos y propagamos nuestro sistema con la ecuación de Schrödinger sin saber que estamos propagando la ecuación de Schrödinger. Simplemente nos quedamos con la parte de información, nos quedamos con la parte lógica. Luego, esto tendrá interés para conectar la información, es decir, las puertas, con física, es decir, con potenciales. Si tenemos, por ejemplo, computación cuántica basada en trampas de iones, pues pasar de que el ion esté en el estado 0 al 1, pues va a ser emitir un láser que va a provocar un cierto potencial que, tras interaccionar con el estado 0, lo va a hacer pasar al estado 1. Pero ahí vamos a necesitar física, vamos a necesitar entender la ecuación de Schrödinger. Vamos a pasar de la puerta a la ecuación de Schrödinger. Vamos con el quinto de los postulados. Este es el último ya de las reglas del juego, el último de los postulados, y de lo que nos habla es de cómo hacer sistemas compuestos. Y este es el que tiene una relación muy directa con la computación cuántica, y este sí que lo vamos a ver todo el rato cuando hagamos computación cuántica. Entonces, lo que nos dice es que el espacio de Hilbert del sistema compuesto, pues es el primer espacio de Hilbert producto tensorial con el segundo espacio de Hilbert. Entonces, si nosotros queremos ver el estado cuántico de nuestro sistema compuesto, pues es el primer estado cuántico producto tensorial por el segundo, producto tensorial con el número de estados que tengamos. Y esto a veces se denota matemáticamente así, como esta x grande, desde cuando i llega hasta n de cada uno de los posibles estados. ¿Cómo se manifiesta esto en la computación cuántica? Vamos a ver un ejemplito sencillo con 2 qubits, y además esto va a ser lo que nos hable de entrelazamiento. Es decir, el entrelazamiento cuántico, el entanglement, va a venir de este postulado, va a ser una consecuencia de este postulado. Vamos a ver por qué. Y es que vamos a suponer que tenemos 2 qubits. El primero de los qubits está en este primer estado con alfa 1 y beta 1, y el segundo de los qubits está en este estado. Si ahora nos preguntamos cuál sería
el estado de nuestro ordenador al completo, es decir, del ordenador compuesto de los dos qubits, pues tenemos que hacer el producto tensorial del primero por el segundo. Esto es este coeficiente por estos dos y este coeficiente por estos dos, que nos van a dar todos estos coeficientes. Ahora bien, vamos a expresar esto en este producto tensorial en la base también producto tensorial, es decir, alfa 1 por alfa 2 del producto de esta base, que es el 0, 0, alfa 1 beta 2 por el producto de esta base, que es el 0, 1, etc. Y llegamos a este estado, alfa 1, alfa 2 por este elemento de base, alfa 1, beta 2 por este elemento de base, etc. Y ahora voy a hacer la siguiente cosa. En lugar de alfa 1 por alfa 2, directamente voy a poner gamma 1. Es decir, esto lo voy a representar simplemente como un número complejo. Ahora, esta otra multiplicación lo voy a representar solo como otro número complejo. Y esta otra como otro número complejo. Y así con todos los elementos de la base. Lo que acabo teniendo es algo así como el sumatorio de números complejos y por elementos de la base computacional. Y pasa que ahora como solamente tenemos 2 qubits, pues son unos poquitos elementos de base. Si tuviésemos n qubits, pues esto van a ser un montón de elementos de base. Bien, ¿cómo podemos saber ahora si nuestro sistema tiene entanglement o no? Es decir, si está entrelazado cuánticamente o no. Pues imaginaos que nos dan directamente estos números, es decir, directamente nos dan las gammas y nos dicen, con estas gammas vuestro sistema está entrelazado o no. Con estas gammas los qubits están formando un sistema físico que no se puede separar o se puede separar en este qubit, este otro qubit, etc. Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a construir un sistema de ecuaciones. Es decir, vamos a decir, el gamma 1 es alfa 1, alfa 2. El gamma 2 es alfa 1, beta 2. Entonces, como estos números son los que tenemos, las incógnitas van a ser alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Por tanto, lo que tenemos aquí es un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Si este sistema algebraico tiene solución, es decir, podemos encontrar las alfas y las betas de las que provienen estas gammas, el sistema es separable. Podemos decir, el primer qubit tiene esta alfa y esta beta, el segundo qubit tiene esta alfa y esta beta. No están entrelazados, cada uno se puede poner por separado. Ahora bien, si este sistema no tiene solución, es decir, no se puede escribir de esta forma, el sistema está en entanglement, está entrelazado. Hay correlación entre cada uno de los qubits y aparece todo esto de la correlación a distancia, el efecto fantasmal a distancia, etc. Por tanto, el entrelazamiento cuántico viene de el último de los postulados, que es quizá de los más importantes, si no el más importante en computación cuántica. Porque en computación cuántica, enseguida que apliquemos una serie de puertas, vamos a pasar de tener este sistema separable a tener un sistema no separable y correlaciones, etc. Y eso es parte de la magia y de la potencia de la computación cuántica. Así que nada, espero que os haya encantado el vídeo. Suscribiros porque vamos a seguir haciendo un curso y vamos a ver todo lo que se puede ver de computación cuántica. Luego vamos a ver también cosas con Python y vamos a hacer algoritmos y vamos a hacer un montón de cosas. Así que suscribiros para ver los siguientes vídeos y cualquier duda os leo en los comentarios. Y si queréis preguntarme cosas a mí directamente, en el canal tenéis un enlace a un grupo de Telegram donde contesto todas las preguntas que queráis. Vais a poder hablar conmigo y nada, nos vemos entonces por ahí o por los comentarios o lo que sea. Chao.